Nuestro tema es este. Cristo encarnado como segundo Adán. Vamos a ver fundamentalmente una analogía entre Adán y Cristo, ¿de acuerdo? Y vamos a tratar de dar respuesta a una inquietud que hay en algunas personas. Mirad, vamos a recordar lo que es la posición oficial de la Iglesia. Nuestra Iglesia, nosotros, creemos oficialmente que Cristo es Dios como el Padre, que Cristo es hombre como nosotros y que Cristo no cometió pecado. ¿De acuerdo? Esto es oficialmente reconocido y predicado, además de creído. Bien, pero hay un pequeño matiz que a veces, que está ocasionando pues ciertas diferencias entre nosotros como creyentes adventistas. Y tiene que ver con la naturaleza humana de Jesús. Si Jesús tenía tendencia al pecado como nosotros o no. Y esto es lo que vamos a abordar con la ayuda del Señor. Y lo que vamos a presentar no es la posición que un servidor piense o la que otros piensen, sino la que puede mostrarse bien fundamentada en la Escritura y en los escritos de Elena White. ¿De acuerdo? Así que tenemos que hablar del segundo Adán en comparación con el primero y llegar a las conclusiones que la Biblia y la palabra de Dios y los escritos de Elena White nos permitan. Empezamos con esta cita de Patriarcas y Profetas. Cuando el hombre salió de las manos de su Creador, era de elevada estatura y perfecta simetría. Su semblante llevaba el tinte rosado de la salud y brillaba con la luz del regocijo de la vida. La inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales, estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria como la de los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, este atavío de luz continuó revistiéndolos. ¿De acuerdo? Tenemos otra declaración semejante, hay más, pero vamos a ver las que son esenciales, que la tenemos en Historia de la Redención mismo, la encontramos en la página 21. ¿De acuerdo? Al salir Adán de la mano del Creador, era de una estatura noble y de simetría hermosa. Era más que el doble del tamaño de los hombres que ahora viven sobre la tierra. Esto yo sé que muchos lo sabíais, pero quizá para otros pues puede ser una información importante y oportuna a la hora de tratar de enfocar nuestra atención en la naturaleza humana de Jesús como segundo Adán. El primer Adán era el doble del tamaño de los hombres que ahora viven sobre la tierra. Y estaba bien proporcionado. Sus facciones eran perfectas y hermosas. Su tez no era ni blanca ni pálida, sino rubicunda, brillando con el tinte rico de la salud. Eva no era tan alta como Adán. Su cabeza llegaba un poquito más bajo que los hombros de él. Lo vamos a representar gráficamente de esta manera. Y le vamos a llamar a esta representación de Adán, pues naturaleza no caída. Ahí tenemos las tres dimensiones, física, mental y moral, representadas en el gráfico. Ese óvalo vertical de luz muestra la gloria que lo cubría, la vestidura de los ángeles, ¿de acuerdo? Y entendiendo también una pequeña cita de Historia de la Redención, leemos lo siguiente: esta pareja, libre del pecado, no portaba vestidos artificiales. Fueron cubiertos de una vestidura de luz y gloria, tal y como la que llevan los ángeles. Mientras vivían en obediencia a Dios, este círculo de luz los envolvía. Muy bien, vamos a ver en primer lugar, pues, cierta comparación, cierta analogía entre Adán y Cristo. Sucinta, breve, pero suficiente para ir marcando diferencias necesarias para nuestra consideración de la naturaleza de Jesús. En primer lugar, Adán fue creado perfecto, muy superior al hombre de hoy. Cristo tomó la naturaleza del hombre cuando éste se había degradado después de 4000 años de pecado. Digámoslo con otras palabras, Cristo con el Padre crearon a Adán con un cuerpo y una mente bastante superiores a los que Cristo, tomó cuando se encarnó en María y vivió entre los hombres. Adán fue puesto en el Edén, donde todo era perfecto y bueno en gran manera. Cristo vivió y creció en Nazaret, lugar del que se dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? La comparación es significativa, el contraste es grande. Adán cayó en el pecado la primera vez que fue tentado. Cristo fue tentado continuamente en todo,
pero nunca cayó en pecado. Cuando Adán fue tentado, no había sentido en absoluto los efectos del hambre. Adán no tenía la menor idea de lo que era el hambre. Cristo, además de tener una naturaleza menos resistente que la de Adán, fue tentado después de 40 días de ayuno. Para Adán no era difícil resistir la tentación. Había sido advertido. Lo vemos en Génesis y la hermana White lo confirma. Jesús fue sometido a toda clase de presiones sociales, políticas, religiosas y familiares. Fue tentado en formas y circunstancias mucho más diversas y crueles. Adán tenía de todo para comer. Fue tentado con un fruto que no necesitaba, era un fruto prohibido. Cristo en el desierto no tenía alimentos. Fue tentado a comer pan, el alimento básico que hubiera bastado para satisfacer el hambre, lo que es básico hoy para toda la humanidad. En el caso de Adán, era la primera vez que Satanás tentaba al hombre con éxito. En el caso de Jesús, tenía la experiencia de miles de años de práctica y nunca había fracasado. Fijémonos bien en qué situación estamos viendo a Cristo al vivir en este mundo su ministerio, enfrentándose al pecado y al adversario en relación con la posición que tenía Adán en el Edén. Y cuando hablamos de Adán, entendamos generalmente y casi siempre Adán y Eva. Adán fue tentado siendo un adulto perfecto, recién creado por Dios mismo. Cristo fue tentado desde niño, durante los años de su juventud, habiendo sido instruido y advertido por sus padres, que no pudieron ser tan eficaces como lo fue Dios mismo o Jesús mismo con el Padre cuando instruyeron a Adán. Nosotros vamos a ver aquí en unos pasajes de 1 Corintios. ¿De acuerdo? En esta parte que sigue está el texto original, para cualquier aclaración que hiciera falta, pero tenemos la traducción que es la que nos interesa. Fijémonos bien, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. A Adán, que fue creado por Dios, o de Adán se dice que era terrenal. De Cristo se dice que es del cielo. Desde luego, los que me estáis escuchando, y yo mismo, no se puede decir de nosotros que somos del cielo. Somos también terrenales. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál es el celestial? También los celestiales. Aquí le llama celestial al segundo Adán. Y después en el versículo 49 Pablo dice que así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿De acuerdo? Hemos traído la imagen de aquel que nos dejó la herencia de pecado. Ahora tenemos que llevar la imagen de aquel que venció el pecado. El término joikos, que indica el carácter terrenal, habla de la tierra o del polvo, tiene que ver con el primer hombre, el que encabezaba la raza humana. El segundo hombre, que es Cristo según el comentario bíblico y de acuerdo a citas del deseado, existía ya antes de relacionarse íntimamente con los hombres, pero se humilló a sí mismo y ocultó su dignidad con humanidad cuando vino a vivir entre nosotros. ¿De acuerdo? Mirad, unos pocos textos del Evangelio de Juan. Si queremos nosotros tener una idea clara de la divinidad de Jesús, hay que leer detenidamente el Evangelio de Juan. Y desde luego, ningún otro evangelio, todos lo hacen, pero ninguno en la medida en que lo hace Juan, la forma en que ensalza la persona de Jesús y su carácter divino, su preexistencia. Hay diferentes textos que nos muestran que la palabra se hizo carne, que existía primero que yo, dijo Juan el Bautista. También Jesús dijo, habló del que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Tenemos diferentes textos, no vamos a ver todos, ni tampoco con detenimiento, pero sí un botón de muestra. Jesús dijo, he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. He bajado del cielo, dice Jesús. Yo soy el pan que bajó del cielo, he bajado del cielo. Entonces, dice en Juan 6:62, ¿qué pasaría si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? No hay ninguna duda de que Jesús menciona su preexistencia y su carácter divino en unión juntamente con el Padre. Yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo, dice Jesús. Yo salí y he venido de Dios. Antes de existir Abraham, yo soy. No dice yo era, dice yo soy, que es el nombre de la divinidad.
Pues el Padre mismo os quiere, porque vosotros me habéis querido y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. ¿Mm? Y en la oración sacerdotal dijo Jesús, glorifícame tu Padre, aquella noche que fue entregado, con el esplendor que tenía junto a ti antes que el mundo existiera. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos dando pinceladas, vamos avanzando en ese sentido. En la segunda parte vamos a ver una diferencia significativa entre los dos Adanes. Y aquí hay un aspecto en el cual me gustaría que nos pudiésemos detener, porque es importantísimo. Y espero que todos lo comprendamos adecuadamente. Mirad, estos son citas del camino a Cristo. Y esto tiene que ir haciéndonos ya pensar en la relación de Cristo respecto a nosotros y viceversa. Era posible para Adán, antes de la caída, conservar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Dios puso la ley en su corazón y evidentemente Adán y Eva podían obedecer la ley de Dios. Naturalmente, él ya lo decía que no, pero la realidad era que sí. Pero no lo hizo. No lo hizo porque su libre albedrío no lo utilizó adecuadamente. Y por causa de su caída tenemos una naturaleza nosotros pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Notemos bien, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. Ahora, eso sí, Cristo nos ha preparado una vía de escape, ¿de acuerdo? Su vida fue impecable y, naturalmente, en función de su obra, en función de su persona y por la fe, ahora nosotros, y por la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, sí que podemos obedecer. Recuperamos la capacidad de obedecer en Cristo Jesús. Pero fijémonos bien y hagámonos una pregunta. Si nosotros no podemos obedecer perfectamente una ley santa, ¿cómo es que Cristo sí que pudo? Yo dejo la pregunta ahí ahora un poco en el aire, ¿de acuerdo? Pero iremos acercándola más a la realidad. Otra cita, esta del discurso maestro de Jesucristo. Dado que la ley del Señor es perfecta y por lo tanto inmutable, es imposible que los hombres pecaminosos satisfagan por sí mismos la medida de lo que requiere. Claro, alguien puede estar pensando, bueno, pues si yo me siento capaz de hacer la ley de Dios, y es verdad. Pero cuando hablamos del ser humano, por favor, diferenciemos. En el ser humano convertido hay dos etapas en su vida. Una antes de la conversión y otra después de la conversión. Cuando estamos aquí comparando, cuando está comparando el estudio de profecía, de acuerdo, la ley con el hombre pecaminoso, está hablando con el hombre sin redentor. ¿De acuerdo? Está hablando del hombre sin alcanzar todavía la conversión. Y en ese sentido es imposible que el ser humano pueda satisfacer por sí mismo la medida de lo que la ley requiere. ¿De acuerdo? Veamos otra cita. Hay varias más, ¿eh? Yo he seleccionado unas poquitas. La ley de Dios es tan santa como Él, tan perfecta como Él. Presenta a los hombres la justicia de Dios. Es imposible de nuevo. Se nos ha ido, aquí está. Es imposible de nuevo que los seres humanos, por sus propias fuerzas, observen esta ley. Porque la naturaleza del hombre es depravada, deforme y enteramente distinta del carácter de Dios. ¿De acuerdo? El ser humano, sin Cristo, jamás habría podido obedecer la ley, después del pecado de Adán. Hablemos un poquito de la ley de la herencia. El deseado dice, habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Yo aquí quiero hacer una pausa porque esta cita he visto cómo ha sido malinterpretada en muchas ocasiones. Imaginemos dos jóvenes apuestos de 30, 35 años que tienen capacidades físicas y mentales semejantes, ¿de acuerdo? Y que uno de ellos pues está en una playa vigilando a los bañistas y funcionando como está allí por si alguien le puede necesitar. El otro joven va a bañarse, pero bañándose experimenta un corte de digestión tremendo.
si no le sacaran del agua moriría, porque empieza a hundirse y terminaría ahogando si nadie lo saca. El socorrista, semejante a él, se da cuenta, se lanza al agua, ¿eh? Y con esfuerzo lo saca, le ayudan, le reaniman para que respire, echa el agua que ha tragado y al finalmente es salvado. Los dos jóvenes tienen facultades físicas y mentales prácticamente iguales, pero fijaos que si el socorrista no se lanza al agua, el otro muere. Luego había un estado que marcaba una diferencia entre los dos. Y esa es la diferencia que hemos de encontrar entre Jesús y la raza humana. Él aceptó las leyes de la ley de la herencia, ¿de acuerdo? Claro que él aceptó. Él no tuvo el cuerpo y la mente de Adán. Lo tuvo mucho más inferior, como los seres humanos de su época, ¿de acuerdo? Pero él no podía aceptar el estar marcado por el pecado, porque él vino a vencer el pecado, vino a luchar contra el pecado. Entonces hemos de tener cuidado con esa dimensión moral, ¿de acuerdo?, de Cristo. Seguimos. Esto lo vamos a ir aclarando a medida que avanzamos. Los niños normalmente heredan la disposición y las tendencias de sus padres. A veces dicen, mira, se parece a la madre, se parece al padre, se parece a tal familiar. Y a veces los padres hemos visto que nuestros hijos tienen rasgos de carácter no muy perfectos como los nuestros, ¿de acuerdo? Esta es una ley, es la ley de la herencia. Los niños heredan las inclinaciones al mal, pero también hay muchos rasgos de carácter, por supuesto. ¿Qué rasgos pudo heredar Jesús en este sentido? Mirad, la debilidad de nuestra propia fortaleza. En nuestra propia fortaleza nos es imposible negarnos a los clamores de nuestra naturaleza caída. Una vez más, una cita de Elena White. En nuestra propia fortaleza. El efecto de la conversión. Una conversión genuina cambia las tendencias hacia el mal, heredadas y cultivadas, porque hay un poder divino, que es Cristo, por su Espíritu, el que obra en nuestras vidas. Los que, por una inteligente comprensión de las Escrituras, consideran debidamente la cruz, los que creen verdaderamente en Jesús, tienen un seguro fundamento para su fe. Tienen esa fe que obra por el amor y purifica el alma de todas sus imperfecciones hereditarias y cultivadas. Naturalmente, el ser humano en Cristo Jesús, por la fe, por la gracia de Dios, vivir una vida semejante a la de Cristo. Progresivamente, perfeccionándose, como hablaremos esta tarde. ¿De acuerdo? Pero sin Cristo, nada podríamos hacer. La pregunta es, ¿por qué Cristo pudo obedecer desde que tuvo uso de razón y el pecado no tuvo nada que ver nunca con él? Fijémonos bien, dos citas para la reflexión. La primera, Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal hereditarias y cultivadas y para agravar su propio carácter en su Iglesia. ¿De acuerdo? Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a vencer todas las tendencias. La siguiente cita. El Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual. El impartimiento del Espíritu es el impartimiento de la vida de Cristo. El poder de la victoria de Cristo nos es transmitido mediante la tercera persona de la divinidad, mediante el Espíritu Santo, que comunica al que lo recibe los atributos de Cristo. Por consiguiente, tenemos que admitir que si Cristo nos justifica y nos santifica, no pudo tener tendencia alguna al pecado. Porque si él lo hubiera tenido, lo que hubiera hecho yo, o lo que habríamos hecho nosotros ante la conversión, es sustituir nuestras tendencias por las de Jesús. ¿De acuerdo? Pero no ha sido así. Él no tuvo ninguna tendencia al pecado. Por eso, cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, vencemos nuestras tendencias y adquirimos cada vez más poder, más fuerza para resistir la tentación y el pecado. Mirad, Ty Gibson, en el libro que se ha publicado recientemente, El Hijo de Dios, dice así: Jesús aparece en el relato bíblico como el hombre realmente fiel al potencial humano, fiel al ideal original para el cual la humanidad fue creada, a imagen de Dios. Como tal, es el Hijo de Dios como éste esperaba que Adán fuese. O sea, Jesús ha sido en nuestro mundo lo que Dios esperaba que fuese Adán. Pero Adán cedió al pecado. Cristo nunca cedió a la tentación. Pero para que esto ocurriera
Adán y Cristo tuvieron que empezar desde el punto de vista moral y espiritual de la misma forma. Ahora fijémonos bien, alguien lo podrá leer, el primer texto, tres veces repetimos el mismo texto, Juan 1, versículo 14. Algunos podréis leer en inglés, no sé si alguien podrá verlo aquí en el original, pero es que aquí quiero yo hacer referencia a un detalle importante. Y la traducción, según la cantera Iglesias, la palabra, según otras versiones, la mayoría, el verbo, la traducción de el logos que tenemos ahí. La palabra se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su esplendor como de hijo único que procede del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mirad, aquí el original dice el verbo carne se hizo, pero la forma verbal que utiliza es la voz media, que quiere decir que no es la voz activa ni la voz pasiva. No es una acción que el sujeto realiza en otra persona, ni es otra persona o una persona que recibe la acción de otra en la voz pasiva, sino que la acción del sujeto recae sobre él mismo. Entonces, la revelación divina, lo que Juan escribe, nos está diciendo que el verbo, la palabra, se hizo carne a sí mismo, que se encarnó en las entrañas de María, Virgen. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. El Eterno, que estaba al lado de Dios, el que viene del cielo, el que estaba junto al Padre, decidió encarnarse. Y esto es un gran misterio, es el misterio de la encarnación. Pero Él se encarnó, no fue hecho carne, se hizo carne. Esto lo dirá Pablo de otra manera, como veremos ahora. Vamos a avanzar porque el tiempo va... Pablo dice en Filipenses que, aunque era de condición divina, no consideró un tesoro aprovechable el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. ¿De acuerdo? Adoptando condición de esclavo, de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Esto es lo que dice Pablo según la cantera Iglesias. Vamos a comentar un poquito esto. Pablo dice que aunque Cristo Jesús era igual a Dios, sin embargo se despojó a sí mismo. El término original, traducido por despojó, es ekenosen. Bueno, quiere decir, lo siento, quiere decir, de acuerdo, que él se despojó, se anonadó según otras versiones. En inglés se vació a sí mismo, ¿de acuerdo? Esto es, se vació. ¿De qué se vació? Se vació, naturalmente, de la divinidad. Aquí tenemos dos términos originales que nos hace falta aclarar y explicar. Uno se encuentra en Filipenses 2.6. Si por favor queréis mirar en vuestras Biblias, en Filipenses 2.6, veréis, lo hemos leído antes en la versión ante Iglesias, pero fijaos, ahora voy el texto de Filipenses 2.6 en la Reina Valera. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Así que era forma de Dios, morfé en el original. En el original griego, morfé quiere decir no forma exterior, sino desde lo más íntimo, sustancial, en lo esencial era Dios, ¿de acuerdo? Era igual, isos, como un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales, Era igual a Dios. Ahora bien, cuando en el versículo 7 nos habla de su encarnación, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. O sea que Jesús fue un ser humano igual que nosotros, ¿de acuerdo? Tomó forma de siervo igual que cualquier ser humano. Pero no se hizo igual a nosotros, sino semejante, como Yoma. Así que, aunque era totalmente humano como nosotros, no fue exactamente igual. Hubo algo que diferenciaba a Jesús del ser humano, ¿de acuerdo? Y es que él era, naturalmente, el socorrista. Nosotros éramos los pecadores y él tenía que estar exento de pecado. Por otra parte, Pablo dice en Colosenses 2.9 que tenía todos los atributos de Dios. Cuando leéis en Colosenses 2.9, ahí podéis ver en el texto que dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No dejó de ser Dios en ningún momento, pero se despojó de la divinidad, ¿de acuerdo? No la usó para nada y funcionó como hombre. Vamos a ver la teología de Pablo del segundo Adán.
Mirad, por favor, nadie debe de preocuparse por lo que ahora estoy presentando. Estoy presentando la epístola de Pablo a los romanos desde el principio hasta el final. Toda ella está en quiasmo. Esto quiere decir, muchos de vosotros sabéis muy bien, que una estructura en quiasmo, la forma que responde al pensamiento hebreo, tiene que ver con el principio que se corresponde con el final, lo que sigue después del principio se corresponde con lo que está antes del final, ya hay una correspondencia que se llama concéntrica, que va hacia el centro, donde se encuentra finalmente lo más importante. Lo que realmente destaca en Romanos, además del gran mensaje de la justificación por la fe, es este pasaje, Romanos 5, del 12 al 21. La analogía entre Adán y Cristo, los efectos de la obra de Adán en contraste con los de la obra de Cristo. Y vamos a verlo aquí. Mirad, si tenéis la Biblia abierta, con vosotros, y abrís en Romanos 5, del 12 al 21, allí podréis ver que en los versículos que están indicados en esta primera columna, el 19, del 15 al 16, del 17 al 18, 12 al 14 y 21, se nos muestra qué es lo que hizo Adán. El problema de la raza humana por causa del pecado de Adán. Quiero decir que no estamos cargando las tintas contra Adán, no estamos censurando a Adán, estamos reconociendo realmente una situación en la que nos encontramos. Quizá tú y yo habríamos hecho como Adán en aquella ocasión, ¿de acuerdo? Pero objetivamente, viendo la realidad, tenemos que admitir que Adán desobedeció a Dios. Y insisto, cuando decimos Adán y Eva. Esa desobediencia se transformó en pecado. El pecado trajo condenación y la condenación muerte eterna. Es lo que podemos leer nosotros en Romanos 5 del 12 al 21. Por favor, podéis abrir vuestras Biblias. Yo no voy, por causa del tiempo, no voy a leer todos los textos para tratar de centrarnos en lo más esencial. Después que llegamos al versículo 21, que es el último versículo de ese pasaje de Romanos 5, del 12 al 21, donde dice, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La muerte que hemos heredado en Adán se transforma en vida eterna por medio de Cristo, porque Cristo hizo lo mismo que Adán, pero en sentido contrario. Donde Adán desobedeció, Cristo obedeció. El pecado que cometió Adán se transformó en la vida de Cristo en gracia, porque ofreció una vida sin pecado en la cruz. Es la fuente de la gracia, la cruz de Cristo. Y eso nos trae, cuando lo aceptamos por fe, eso nos trae justificación. Y la justificación que trae, vida eterna. Así que fijaos bien, por favor, esto es vital. Pablo lo explica muy bien y tenemos que verlo con claridad. Si alguien tiene alguna pregunta esta tarde, creo que va a haber espacio para ello, por favor no dejéis de hacerla. Tenemos que aclarar lo que sea necesario. Mirad, según la segunda columna, Adán lo que ha dejado aquí ha sido una herencia de pecado y de muerte eterna. Nosotros no creemos en el pecado original con consecuencias morales para todos los seres humanos, pero sí creemos que las consecuencias del pecado de Adán y Eva, naturalmente los efectos de esas consecuencias, nosotros tenemos que aceptarlos. A veces yo suelo decir, cuando una familia muy rica pierde la fortuna, los hijos no la pueden heredar, porque los padres la han perdido. Pues la fortuna de la vida eterna la perdieron y nosotros no la podemos heredar. Bien, en Cristo sí, por supuesto. Cristo irrumpe en la historia, se encarna en María, vive sin pecado y entrega una vida perfecta en la cruz y nos deja esta herencia. Ahora bien, fijaos que lo que Pablo comienza a explicar al acabar este pasaje, que es el mensaje central de su epístola, el problema de la humanidad por Adán, la bendición que representa para la humanidad la obra de Cristo Jesús. Bueno, pues él habla del bautismo. Y yo voy a sintetizar Romanos 6 hasta el 5, ¿de acuerdo? ¿El bautismo qué es? Mirad, dejadme que lo explique con una gráfica que vamos a ver a continuación. Pero fijaos bien, vamos a verla. Aquí no tenemos más que una síntesis de lo que hemos visto en la gráfica esta, La obediencia de uno, los muchos, por la gracia de un hombre, Jesucristo, la justicia y la vida eterna. Bien, ahí tenemos la gráfica del bautismo. Cuando una persona se bautiza, ¿qué es lo que está aceptando? La obra de Cristo en la cruz, como segundo Adán.
que le perdonó, bueno, que pagó por sus pecados y que por la fe los tiene perdonados. Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Así que, ¿qué es lo que ocurre? Que la persona que es bautizada, ¿de acuerdo?, al ser sumergida en el agua, muere como descendiente de Adán. El viejo hombre, la vieja persona, es sepultada y muere como Cristo murió en la cruz, ¿de acuerdo? Y luego, una vez que sepultada, o que ha muerto y es sepultada, ahora resucita para vida eterna, ¿de acuerdo? O sea que el bautismo lo que representa es, bueno, no nos olvidemos de que el bautismo es la segunda muerte, es la muerte de los pecadores. Los pecadores no arrepentidos experimentarán la segunda muerte después del milenio, lo sabemos todos muy bien. El creyente acepta la segunda muerte en Cristo Jesús de manera simbólica mediante el bautismo. Es ahí que muere el pecador. El pecador descendiente de Adán es sepultado y nace a una nueva vida afiliado ahora a Cristo, al segundo Adán, al que nos salva. ¿De acuerdo? Este es el bautismo. Es una desvinculación. Permitidme que volvamos brevemente a la gráfica. Mirad, en la segunda columna o columna central está la obra de Adán. Todos los descendientes de Adán, todos hemos nacido condenados a muerte por causa del pecado. ¿De acuerdo? Pero al aceptar la obra de Cristo, por la fe, al bautizarnos, morimos al segundo Adán, ¿de acuerdo? Y ahora estamos afiliados a Cristo. Por consiguiente, por favor, fijémonos bien en esto, por consiguiente, Cristo, como segundo Adán, hemos de entender que irrumpe en la historia, como hemos dicho antes, ¿de acuerdo? De esta manera, como un segundo Adán para la humanidad, pero no puede ser nunca descendiente de Adán. Si fuera descendiente de Adán, ¿de acuerdo? Si la ley de la herencia se cumpliera en Cristo, a partir de Adán a través de María, él estaría marcado por la ley de la herencia y por lo tanto sujeto sencillamente a la muerte. Porque el pecado es lo que conlleva, es lo que lleva. Cristo irrumpe en la historia como segundo Adán, realiza una obra, ¿de acuerdo?, que rectifica y enmienda la de Adán, y ahora en Cristo tenemos salvación eterna. Los descendientes de Adán somos nosotros, que nos desvinculamos de él mediante el bautismo y nos aferramos a Cristo, ¿de acuerdo?, como segundo Adán para tener salvación y vida eterna. Bien, vamos a representar ahora, gráficamente, nos quedan unos pocos minutos para poner broche a nuestra reflexión y vamos a ver si ahora nos ponemos de acuerdo. Mirad, estamos representando a Adán como lo hemos hecho antes, ¿de acuerdo? Estamos representando la naturaleza no caída de Adán. La gráfica representa la naturaleza de Adán en su estado perfecto antes de la caída. Después de la caída, la raza humana se deterioró física, mental y moralmente de forma progresiva. ¿De acuerdo? Bien. Vamos ahora a representarnos nosotros o los seres humanos contemporáneos a Jesús. Tenemos una naturaleza física, mental, ¿de acuerdo?, y moral. La naturaleza física y mental pues es como la de Adán, pero naturalmente bastante más deteriorada. Nuestra corpulencia física, nuestras facultades físicas son mucho más inferiores, las mentales también. Y moralmente estamos marcados por el pecado. Igual que Adán, pero después del pecado. Aquí lo hemos representado antes del pecado. Y naturalmente ese halo de gloria que lo vestía y que lo cubría, el hombre no lo tiene. Y no lo tiene porque su naturaleza ahora sencillamente es caída. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a atrevernos a representar gráficamente al segundo Adán. Perdonad que lo hagamos así, pero es algo que quizá ayuda a nuestro entendimiento. ¿De acuerdo? Vamos a representar al segundo Adán, a Cristo, aquí. Cristo tuvo naturaleza caída. Por favor, leeréis en la hermana White muchas citas en este sentido, y esto ha desorientado a muchos. Cristo tomó una naturaleza caída, claro, caída. Jesús necesitó vestirse como los seres humanos de su tiempo. Su capacidad mental era como los seres humanos de su tiempo. ¿De acuerdo? Sus fuerzas eran como las de un ser humano de su época y quizá con pocas diferencias con la nuestra. Pero su moralidad fue como la de Adán antes del pecado. Jesús no tuvo pecado en él.
estuvo limpio de pecado. De otra manera no podría ser el Redentor. Y por otra parte, ¿de qué manera se va a mezclar Jesús con el pecado? ¿Por qué? ¿De acuerdo? Él es el socorrista. Si estuvieran condiciones semejantes a las del ser humano, pues estaría unido a nosotros y esperaríamos todos juntos con Jesús otro Redentor. Pero no, el Redentor es Él. Él estaba en un estado moral y espiritual diferenciado del ser humano. Y ahora vamos a ver algunas citas que nos confirmen lo que estamos diciendo. La naturaleza humana de Cristo se hizo semejante a la nuestra. Sintió el sufrimiento con más intensidad, porque su naturaleza espiritual estaba libre de toda mancha de pecado. El Hijo de Dios soportó la ira de Dios contra el pecado. Todo el pecado del mundo acumulado se depositó sobre él, el portador del pecado, el inocente, el único que podía ser propiciación, que podía ser esa propiciación por el pecado, porque él mismo era obediente, era uno con Dios. No había mancha de corrupción en él. Vamos a ver ahora una cita que tiene que ver con una carta que anunciamos aquí, que la hermana White escribió en 1896 al pastor Baker. Algunos la han discutido, pero lo que está escrito está muy claramente escrito y está en armonía con todo lo que dice la hermana White y la escritura. El ministro ordenado, que estaba entonces en Australia, y la hermana White le escribió no cualquier mensajito, 18 páginas y media. Nosotros vamos a tomar un párrafo de esa carta suficientemente claro. Mirad, dice así: sed cuidadosos, sumamente cuidadosos en la forma en que os ocupáis de la naturaleza de Cristo. No lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencias al pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado, sin una mancha de pecado sobre él. Lo que la hermana White quiere decir que si Cristo es el segundo Adán, naturalmente vino como un ser puro y sin pecado, sin una mancha de pecado semejante sobre él. ¿De acuerdo? En ningún momento hubo en él tendencia alguna al mal. Lo dice con toda claridad y sin ninguna duda en este sentido. Más citas. Aquí se lo llama el segundo Adán, con toda su pureza y santidad, relacionado con Dios, llamado por él, porque comenzó allí donde Adán había empezado. ¿De acuerdo? Cristo fue tentado en forma 100 veces más cruel que Adán y en circunstancias mucho peores en todo sentido, pero sin pecado. Fijaos, ¿qué quiere decir que Cristo comenzó allí donde había empezado el primer Adán? No quiere decir que comenzó en el Edén, sino que comenzó moral y espiritualmente exactamente igual que Adán, ya que física y mentalmente no pudo ser. Más declaraciones, todas ellas de espíritu profecía. Podría haber pecado, pero ni por un momento hubo en él una mala propensión. No hubo propensión al pecado. La naturaleza del hombre, pero no su pecaminosidad, es la que tomó Jesús. ¿De acuerdo? Venció a Satanás en la misma naturaleza sobre la cual en el Edén Satanás obtuvo la victoria. Como un ser humano exactamente igual que nosotros. Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades que los hombres no puedan tener por la fe en él. Claro. Su perfecta humanidad es lo que todos sus seguidores pueden poseer. ¿De acuerdo? Aquí está llamando Elena White perfecta humanidad a la humanidad sin pecado, que es la que tuvo Jesús. Alguien ha dicho alguna vez, bueno, entonces Jesús no fue tan humano como nosotros. No, no fue tan humano, fue más humano que nosotros. ¿De acuerdo? Porque él tuvo más salud espiritual que nosotros. Exactamente igual que podemos decir que está mejor la humanidad de una persona sana que de una persona que tiene tuberculosis, ¿de acuerdo? Pues de una manera semejante. Ningún vestigio de pecado mancilló la imagen de Dios en él. Es naturaleza humana, él mantuvo la pureza de su carácter divino. Y ahora estamos en la conclusión, ¿de acuerdo? Mirad, Adán fue creado por Dios, fue hecho hijo de Dios. Cristo es de origen divino, es el Hijo de Dios. Adán no tuvo dos progenitores terrenales. Cristo tampoco los tuvo. ¿De acuerdo? José no fue progenitor para nada y María hizo una función de madre, pero en el sentido de albergar a Jesús cuando se redujo la mínima expresión, ¿de acuerdo? Y permitir que se desarrollara durante 9 meses en su seno, como cualquier otro hijo en el seno o en el claustro materno de cualquier otra madre, ¿de acuerdo? Pero cuidado con esto. Adán podía obedecer la ley de Dios, Cristo también. Adán podía ser tentado y caer,
Cristo también, pero no cayó. Fue tentado 100 veces más, de manera mucho más cruel. Ramón Rajoy tiene muchas citas hablando de en qué forma tan extrema Jesús fue tentado, pero se mantuvo siempre victorioso, aferrado al Padre. Adán fue un hombre perfecto, reflejaba la imagen de Dios. Cristo tomó una naturaleza caída, pero no totalmente caída. Reflejó moralmente la imagen de Dios. Y concluimos con este pasaje. Este es el broche final. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Lo que Adán hizo mal, ¿de acuerdo? Cristo lo ha hecho bien por toda la humanidad, por ti y por mí. Así que Dios nos bendiga y que realmente tengamos esa visión clara de la naturaleza de Jesús, de acuerdo, de la obra de nuestro Redentor, y que sea realmente quien dirija nuestra vida y la gobierne en todo momento. Este es mi deseo para cada uno de vosotros, y que no tengamos dudas de la salvación que tenemos por la fe en Cristo Jesús.